Bienvenidos a la sesión de información para artistas para la solicitud de cualificaciones en septiembre de 2024 para el programa Arte en Lugares Públicos, o AIPP en inglés, de la ciudad de Austin. Yo soy Jaime Castillo, administrador del programas de AIPP, y permítanme presentarles a nuestro equipo. Brianna Iglesias y Lindsay Hutchins serán sus puntos de contacto para los proyectos que presentaré hoy. Y nuestro equipo se completa con Federico y Ryan, y también Sean, nuestro responsable de colecciones. Dependiendo en cuándo vea esta presentación de video, también podrá asistir a estas otras sesiones informativas. Y les dirijo su atención al domingo del 29 de septiembre, que va a ser una sesión informativa con apoyo en español. Y también quiero apuntar al jueves, el 3 de octubre, que va a ser una sesión informativa en español con apoyo en inglés. Y el lunes 14 de octubre, que es otra sesión que va a ser presentada en español con apoyo en inglés. Para nuestra agenda de hoy, proporcionaré una descripción general del proceso de AIPP. Entonces revisaré publicartist.org, el sitio donde enviará su solicitud. Proporcionaré una descripción general de las solicitudes de cualificaciones de los 5 proyectos. Y cerraré esta presentación con una información de contacto. En términos generales, el proceso de arte público de AIPP consta de 4 fases. Primero, el desarrollo de proyecto. Sigue en 2, la selección de artistas. El 3, la fase de diseño, con una serie de revisiones y aprobaciones tanto del personal de varios departamentos de la ciudad y entidades también externas que revisan la accesibilidad, seguridad, materiales y mantenimiento. Y la fase final es la fabricación e instalación de las obras de arte hasta la celebración comunitaria. Aquí las cajitas resaltadas en amarillo ofrecen la posibilidad de recabar la opinión de las partes interesadas y de la comunidad. Se trata de paradas en el proceso en las que el personal o el artista recibirán la opinión de las partes interesadas para ayudar a guiar el proyecto y las obras de arte a medida que avanza. Y todos estos pasos pueden durar entre 2 y 4 años. Viendo más detalladamente los pasos, la ordenanza de arte público se establece para dar cabida a muchas voces y comienza con una elección de bonos. Los ciudadanos votan para financiar una amenidad. A continuación, AIPP investiga las necesidades de los departamentos y las oportunidades del trabajo artístico. Y luego, AIPP recibe el 2% elegible para obras de arte. Nos dirigimos al comité de AIPP y a la Comisión de Artes para revisar y aprobar el prospecto. Nos ayudan a asegurarnos de que tengamos en cuenta los lugares y la comunidad adecuados y de que se cumpla la ordenanza. A continuación, AIPP pasa a la selección de artistas lanzando una convocatoria pública para preguntar quién está interesado en el proyecto. El comité de AIPP convoca un jurado de selección independiente formado por artistas visuales que se reunirán para seleccionar entre los candidatos que hayan presentado su solicitud. Y luego, uh, el comité de AIPP toma al artista y el suplente seleccionados y los somete a la aprobación del comité de AIPP y la Comisión de Artes. Si el presupuesto del proyecto es superior a $75,000, el Consejo Municipal también debe autorizar la negociación de un contrato con el artista seleccionado.
Una vez, una vez que el artista está contratado, realizamos una reunión de arranque. El artista se reúne con el equipo de diseño del proyecto y las partes interesadas para hablar sobre oportunidades, colaborar en las ideas de ubicación y discutir las necesidades de la comunidad. Luego el artista hace su trabajo creativo, investiga el sitio, inicia el diseño, comprende las limitaciones del proyecto. A continuación, se revisan los diseños y se reciben comentarios en un punto intermedio y en un punto final. Ambas reuniones están abiertas al público en nuestro comité de AIPP el primer lunes de cada mes, de 6 a las 9 de la noche. Los diseños también son revisados por especialistas para garantizar que la seguridad y el mantenimiento a largo plazo. Para el diseño final, el artista deberá presentar procesos, una narración, planos sellados de ingeniería para la fabricación e instalación y un presupuesto de todos los costos relacionados con su obra. Los diseños deben ser aprobados por el comité de AIPP y la comisión de arte. Tras la notificación para proceder, el artista fabrica su obra. Su trabajo está instalado y el personal de AIPP cierra el proyecto, recopilando la información relacionada, los archivos, los requisitos del seguro, etc. A continuación, organizamos una inauguración con la comunidad para celebrar nuestro nuevo arte público de la ciudad de Austin. Ahora echemos un vistazo al sitio web donde se presentará la solicitud para los proyectos de la AIPP. Aquí, si lo prefieres, puedes utilizar el traductor de Google en este sitio de web con este botón aquí arriba de la página, el ES, que significa español. Y si aún no tiene una cuenta, puede inscribir o registrarse. Se creará un perfil con un portafolio de sus imágenes. Pero si ya tiene una cuenta, simplemente inicia su sesión y vaya a convocatorias abiertas aquí arriba, o también los puede encontrar en la página de inicio para ver nuestras listas de proyectos. Puede hacer clic aquí en este botón que está en inglés que dice apply, pero quiere decir solicitud. Aquí completa la solicitud, puede copiar y pegar su texto, o también puede, usando este botón aquí, puedo cargar su PDF. Siguiendo en la aplicación, aquí puede subir sus imágenes y puede poner la descripción de las imágenes. Y si usted tiene preguntas sobre los proyectos de la AIPP, por favor comuníquese con un coordinador de la AIPP. Pero si usted tiene preguntas sobre el sitio web, como si hace clic en un botón y no trabaja, no funciona, entonces por favor, aquí abajo de la página puede hacer clic en contacto y aquí puede encontrar, dejando que se cargue la página, pero puede encontrar el correo electrónico y el número telefónico para hacer sus preguntas sobre el sitio de web. Ahora, veamos las solicitudes de cualificaciones. Esta solicitud de cualificaciones es para el terreno del Museo de Elizabeth Ney. El museo es el antiguo estudio y la colección de retratos creados por la escultura del siglo XIX, Elizabeth Ney.
El museo ofrece una variedad de programas educativos, exhibiciones, eventos especiales, talleres y conferencias durante todo el año. Objetivos del proyecto a tener en cuenta al presentar la solicitud es que sea una obra de arte de calidad redentora, que fomente la comprensión pública del arte visual y mejore la calidad estética de los lugares públicos. Que sea un homenaje al arte, la historia y legado de Elizabeth Ney. Que conceptualiza un sólido acercamiento general del diseño de obras de arte que se integre en el sitio y el ambiente natural de sus alrededores. Que es fácil de mantener y resistente al vandalismo en un entorno exterior y que es permanente, con una vida útil prevista de al menos 20 años. Esta oportunidad es para obras de arte permanentes en tridimensionales. Los artistas que residen en los 7 condados del área metropolitana de Austin son elegibles para presentar una solicitud. Y esos condados son La Travis, Hayes, Williamson, Bastrop, Caldwell, Burnett y Blanco. Un jurado de selección de 5 miembros revisará las propuestas y recomendará un artista o un equipo liderado por artistas y un suplente para la comisión. El presupuesto de la obra de arte es $100,000 y el museo está en el Distrito 9, en la calle 45, aproximadamente a mitad de camino entre la Lamar Boulevard y la carretera la 35. El calendario tentativo es contratar a un artista a principios del año 2025, con una fecha prevista para el invierno de 2026, para la instalación de obras de arte. En esta se trata de una solicitud de cualificaciones para 2 proyectos separados. El proyecto de mejoras de capital modernizará 2 carreteras, el Johnny Morris Road en el este de Austin, entre la Martin Luther King Jr. Boulevard y la Loyola, y el Ross Road en el sureste de Austin entre la autopista 71 y la Pierce Lane. Objetivos del proyecto para esta solicitud de cualificaciones es que sean una obra de arte de calidad redentora que fomente la comprensión pública del arte visual y mejore la calidad estética de los lugares públicos, que conceptualiza un sólido acercamiento general de diseño de obras de arte que se integre en el sitio y el ambiente natural de sus alrededores, que es fácil de mantener y resistente al vandalismo en un entorno exterior, y que es permanente con una vida útil prevista de al menos 20 años. Estas 2 oportunidades son para obras de arte tridimensionales. Los artistas que residen en los 7 condados del área metropolitana de Austin son elegibles para presentar una solicitud. Y otra vez esos condados son La Travis, Hayes, Williamson, Bastrop, Caldwell, Burnett y Blanco. Un jurado de selección de 5 miembros revisará las propuestas y seleccionará a 6 artistas o equipos liderados por artistas. Y se invitará a estos 6 artistas o equipos a una entrevista y a presentar conceptos de diseño preliminares por un cargo de $1,000. Se recomendarán 2 artistas o equipos liderados por artistas, uno para cada proyecto, y se identificarán 3 suplentes para este proyecto. El presupuesto de la obra de arte para Johnny Morris Road es de $190,000 y está ubicado en el Distrito 1. El calendario tentativo es contratar a un artista a principios de 2025. La construcción del proyecto comenzará en el verano de 2025 y la fecha prevista para la instalación de la obra de arte es el otoño de 2026.
mientras que el presupuesto de la obra de arte para Ross Road es de $330,000 y está ubicado en el Distrito 2. El calendario tentativo es contratar a un artista a principios de 2025. La construcción del proyecto comenzará en el invierno de 2025 y la fecha prevista para la instalación de la obra de arte es la primavera de 2027. Esta solicitud de calificaciones es para la isla de Red Bud. La isla de Red Bud está ubicada junto a Red Bud Trail, entre la Lake Austin Boulevard y la Stratford Drive. Y el puente está llegando al final de su vida útil y se está modernizando para cumplir con los estándares actuales para el transporte multimodal, o sea, automóviles, bicicletas, peatones. Objetivos y procesos del proyecto. A tener cuenta de presentar su solicitud es que sea una obra de arte de calidad redentora que fomente la comprensión pública del arte visual y mejore la calidad estética de los lugares públicos, que se relaciona las diversas historias de la isla, como la presa cercana, las inundaciones y el uso actual del lugar como parque canino o parque de perros, que se crea en entorno pacífico, tranquilo y sereno para visitantes de todas las edades y especies, que se integra con las rocas circundantes, árboles, agua, follaje, peces, biodiversidad y todo el bello entorno natural, y que es accesible física y conceptualmente para los visitantes del parque de todas las edades y capacidades, que es fácil de mantener y resistente al vandalismo en un entorno exterior, y que es permanente, con una vida útil prevista de al menos 20 años. Esta oportunidad es para obras de artes tridimensionales y los artistas que residen en los 7 condados del área de Austin son elegibles para presentar una solicitud. Y de nuevo, esos condados son la Travis, Hayes, Williamson, Bastrop, Caldwell, Burnett y Blanco. Un jurado de selección de 5 miembros revisará las propuestas y seleccionará a 3 artistas o equipos liderados por artistas. Se invitará a estos 3 artistas o equipos a una entrevista y a presentar conceptos de diseños preliminares por un cargo de $2,000. Se recomendará un artista o equipo liderado por artistas y se identificará un suplente para este proyecto. El presupuesto de la obra de arte es de $625,000 y el puente limita con los distritos del Consejo 8 y el 10. El calendario tentativo es contratar a un artista a principios del año 2025 y que la fase de diseño del proyecto del patrocinador finalice en el otoño de 2025. Se espera que la construcción del proyecto comience en el verano de 2026 y la fecha prevista para la instalación de la obra de arte sea el otoño de 2029. Esta solicitud de cualificaciones es para los parques Walter E. Long y John Treviño Jr. y esta convocatoria es para que un artista realice obras en las 2 ubicaciones. Los objetivos del proyecto a tener cuenta al presentar la solicitud de cualificaciones es que sea una obra de arte de calidad redentora que fomenta la comprensión pública del arte visual y mejore la calidad estética de los lugares públicos, que conceptualiza un sólido acercamiento general de diseño de obras de arte que se integra en el sitio y en el ambiente natural a sus alrededores, que es fácil de mantener y resistente al vandalismo en un entorno exterior, y que es permanente con una vida útil prevista de al menos 20 años. Esta oportunidad es para obras de arte tridimensionales. Los artistas que residen en los 7 condados del área de Austin son elegibles para presentar una solicitud.
Y de nuevo, esos condados son La Travis, Hayes, Williamson, Bastrop, Caldwell, Burnett y Blanco. Un jurado de selección de 3 a 5 miembros revisará las propuestas y seleccionará de 3 a 5 artistas o equipos liderados por artistas para entrevistar. A menos que el jurado de selección acuerde recomendar inmediatamente un artista o equipo y un suplente, se recomendará un artista o equipo liderado por artistas y se identificará un suplente para este proyecto. O sea, un artista o un suplente. El presupuesto de la obra de arte es $100,100. El Parque Walter Long está ubicado en el Distrito 1 y el Parque John Treviño Jr. está ubicado en el Distrito 2. El calendario tentativo es contratar a un artista a principios del año 2025 y la fecha prevista para la instalación de la obra de arte es el verano de 2026. Esta solicitud de cualificaciones es para el mural del tanque de agua de Armadillo, cerca del Parque Armadillo. Este tanque ofrece una oportunidad para exhibir arte público que refleja la identidad de Austin y la historia e importancia del vecindario del Armadillo. Objetivos del proyecto a tener en cuenta: que sea una obra de arte de calidad redentora que fomente la comprensión pública del arte visual y mejore la calidad estética de los lugares públicos en relación con Armadillo, con el Parque de Armadillo y su comunidad, que conceptualiza un sólido acercamiento general de diseño de obras de arte para todas las edades, que se integra en lugar y refleje los sentimientos correspondientes al entorno natural circundante, y que celebra el tejido histórico del sur de Austin, incluido el legado de la sede mundial de Armadillo o Armadillo World Headquarters, y el vibrante espíritu de la música, el arte y la creatividad que definieron la zona y ayudaron a dar forma de la identidad cultural de Austin. Y que es permanente, con una vida útil prevista de al menos 20 años, y es fácil de mantener y resistente al vandalismo en un entorno exterior. Esta oportunidad es para obras de arte permanentes en bidimensionales o 2 dimensiones. Los artistas que residen en los 7 condados del área de Austin son elegibles, y esos condados de nuevo son la Travis, la Hayes, la Williamson, la Bastrop, la Caldwell, la Burnett y la Blanco. Un jurado de selección de 3 a 5 miembros revisará las propuestas y seleccionará de 3 a 5 artistas o equipos liderados por artistas para entrevistar. A menos que el jurado de selección acuerde recomendar inmediatamente un artista, un equipo y un suplente, el jurador recomendará un artista o equipo liderado por artistas y se identificará un suplente para este proyecto. O sea, un artista y un suplente. El presupuesto de la obra de arte es $133,000 y se encuentra en el Distrito 5. El calendario tentativo es contratar a un artista a fines del año 2024 y la fecha prevista para la instalación de la obra de arte es el verano de 2026. Desde ahora hasta que se cierren estas convocatorias del 22 de octubre, puede enviar un correo electrónico a Brianna Iglesias para la oportunidad del tanque de agua de Armadillo o la oportunidad de los parques Walter Long y John Treviño Jr. O puede enviar un correo electrónico a Lindsay Hutchins para las oportunidades del Museo de Elizabeth Ney, la isla de Red Bud o las carreteras de Johnny Morris Road y Ross Road. Le recordamos que actualmente tenemos programadas otras sesiones informativas. Por favor, venga con sus preguntas y le ayudaremos a prepararse para presentar su solicitud para cualquiera de las solicitudes de cualificaciones presentadas hoy. Y de nuevo le quiero acordar que el jueves, el 13 de octubre,
Se va a presentar en español con apoyo en inglés y también el lunes 14 de octubre se presenta en español con apoyo en inglés. Y también puede enterarse de las oportunidades de en lugares públicos en el aeropuerto o el centro de convenciones. Envíame un correo electrónico y le brindaré más información. Gracias y hasta la próxima.